como les decimos, toca hacerse oír. Hay una concentración en estos días, concretamente mañana, en nuestra ciudad, y la organiza la Asociación de Afectados por COVID Persistente, Long COVID Aragón. Hemos contactado directamente con ellos, queremos saber qué es lo que está ocurriendo porque piden una atención sanitaria adecuada, y para ello ha venido con nosotros a los estudios pues uno de los portavoces, que en este caso representa también a todos los afectados. Él es Fernando Losúa. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Bueno, pues que mañana es el día, ¿no? ¿Qué es lo que os lleva un poquito a haceros oír, a hacer una concentración, una convocatoria y a pedir la ayuda también, en este caso, de todas aquellas personas que puedan estar afectadas? Hemos tenido que llegar a este punto porque la atención que estamos recibiendo en Aragón no es la que realmente pedimos y necesitamos, no es la que se está dando en otras comunidades autónomas. Es únicamente, no pedimos más, lo que has comentado, no pedimos más, pedimos una atención razonable, multidisciplinar y que podamos ser atendidos todos los pacientes que estamos, tanto reconocidos como no reconocidos, porque hay muchos pacientes todavía no reconocidos. Pedimos eso, que puedan reconocerlos y que podamos ser atendidos como necesitamos. Vamos a ir por los dos aspectos que estás tratando. Primero, como bien dices, que se reconozca más, ¿no? O que el diagnóstico al final sea COVID persistente. ¿Qué está ocurriendo para que falte diagnóstico? ¿Dónde os llevan? ¿Cómo son los casos de los pacientes, las personas que acuden a la asociación y que entiendo que van pues de entidad a entidad, en este caso, esperando, cumpliendo plazos y contando al final, una vez más, lo que va ocurriendo, ¿no?, en su cuerpo? Seguimos teniendo problemas sobre todo, claro, atención primaria, que es la primera fase, que sigue sin reconocerse, el COVID persistente. Médicos que todavía lo niegan, médicos que dicen que esta enfermedad se da mayoritariamente entre 30 a 43 años y en mujeres. Muchísimas de mis compañeras, el diagnóstico que han tenido es menopausia. Y muchos, han sido, esto es tema psicológico, te ha afectado mucho el tema del COVID, el estar encerrado tanto tiempo, te ha afectado al haber pasado, tema psicológico. Ese es el diagnóstico clínico que hace un médico, que valora. Cada vez menos, afortunadamente cada vez menos. Cada vez hay más formación, hay más información, pero sigue habiendo médicos, incluso entre los especialistas. Una vez que atención primaria conseguimos que nos derive a algún especialista, siguen diciendo que eso no es cosa suya, que... Claro, es que hay que tener en cuenta que según la SEM, que es la asociación que hizo el primer estudio, se han encontrado más de 200 síntomas que podemos tener. Algunos son residuales, lógicamente, pero unos 70 síntomas son los más graves. Son síntomas muy variados, físicos, en plan muscular, en plan articular, en plan nervioso, en plan cognitivo, de respiratorio, con lo que nos están tratando trastorno por trastorno, no nos están tratando en general todo el COVID. Entonces, claro, a ti te derivan, como en Aragón no hay una unidad multidisciplinar, no hay unidades especializadas que agrupen a varios médicos y puedan atendernos en conjunto, nos están derivando a un internista, nos están derivando a un neumólogo, a un neurólogo, que quizás cuando llegas a ese médico, en ese momento no tienes esos síntomas, te han cambiado. Los síntomas, quiero decir, son muy variados, ¿no? Porque sí. Fíjese, igual me habla de neumología, que me habla de traumatología, ¿no? O sea, quiero decir, los síntomas son muy variados. ¿Cada vez se van conociendo más síntomas o más o menos ya son capaces 2 años después un poco de definirlos, ¿no? Como bien sí, ya están más definidos, incluso han agrupado en cuatro grupos, en 4 grandes bloques, pero son muy variados, Es tema neurológico, tema cognitivo, te puedes tener parestesias en las piernas, en los brazos, puedes tener síntomas más leves, de caída de pelo, de uñas débiles, que no son incapacitantes, la falta del gusto que se perdió, olfato, no son incapacitantes, pero problemas respiratorios, problemas musculares, problemas articulares, problemas cognitivos, de perderte por la calle. Yo he llegado a perderme en mi casa, no saber salir del salón de mi casa. Entonces, son problemas incapacitantes, sistemas incapacitantes que no nos están tratando en conjunto como una enfermedad, sino... ¿Cuántas personas dentro de la asociación Oncovid Aragón en estos momentos? Pues en Aragón ahora mismo en la asociación estamos 600 asociados. De los 1.600 que oficialmente entre comillas, están reconocidos en Aragón, pero que nosotros, si la OMS
ha reconocido que hasta un 10% de los afectados por COVID, los infectados, pueden tener COVID persistente. En Aragón, el último dato que tenemos eran 476.000 contagios de COVID. Un 10%, pongamos 40.000 casos, serían el COVID persistente en Aragón. Oficialmente están reconocidos 1.600 y en la asociación estamos a las 600. ¿Siguen llegando personas a la asociación que han pasado el COVID en los últimos meses y se encuentran así? Sí, siguen llegando. Cada vez, afortunadamente, cada vez menos también, pues debido a las vacunas, reinfecciones, a que las variantes parece que están siendo más débiles, pero sigue habiendo día a día gente que está teniendo esos síntomas. Problema grave que tenemos ahora, no se están haciendo PCRs. Si no tienes PCR, desde hace unos meses el gobierno de España ya decidió que solo se hacía PCR a los mayores de 60 años. Si el COVID persistente, la mayoría son entre menos de 50 años, no estamos siendo diagnosticados correctamente. Y la OMS sí que en su definición no exige que haya una PCR para diagnosticar COVID persistente, pero la definición del Ministerio sí. Te pide una PCR positiva, una prueba positiva, para que te diagnostiquen como COVID persistente. Si no te hacen la prueba, ¿cómo te van a diagnosticar? Claro. Eso es una de las demandas también de los trabajadores que pasan el COVID. Exactamente. Que eso, bueno, sé que tengo COVID porque yo me he hecho un de rápido, no exactamente. No porque me han diagnosticado con una prueba rápida, como se diagnostican otros tantos tipos de virus o de enfermedades, ¿no? En este caso. Mañana, concentración. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a pedir ahí? Entiendo que una de las principales patas va a ser unidades multidisciplinares para los afectados. Exactamente, unidades multidisciplinares que están teniendo otras comunidades. No sabemos por qué aquí no se quieren poner en marcha. Ya has comentado que se han presentado varias proposiciones no de ley. Sí, ¿qué ha pasado ahí? Te quería preguntar porque además fue aprobada por unanimidad, ¿no? Sí, ahí va. Hemos presentado varias. La última la presentamos nosotros directamente como iniciativa ciudadana, pero otros partidos políticos han presentado PNLs y se han aprobado por unanimidad o por mayoría absoluta. Porque que yo recuerde, una sí que Vox se abstuvo porque pedía que fuera el gobierno de España y no Sanidad en Aragón, de Salud, el que se llevara el tema. Pero todos los partidos políticos han estado de acuerdo. Se ha votado por unanimidad, pero ahí se han quedado. Sí que hemos conseguido que se creara un protocolo para Aragón, protocolo de actuación, que se ha quedado corto, para nuestro entender se queda corto y que no se está aplicando realmente. Porque uno de los puntos es que nos tienen que derivar a rehabilitación neurorespiratoria, respiratoria, no se está haciendo. No se está haciendo, por ejemplo, ese caso, no está haciendo. Bueno, pues eso en cuanto al diagnóstico. Además, les acompañan numerosas entidades. ¿Sí? Sociedad Española de Neurología, Federación Aragonesa de Barrios de Zaragoza, Federación de Asociaciones, perdón, sí. Los sindicatos médicos, CESMA, SATSE, comisiones obreras, también algunos partidos políticos. Querría preguntar, después de hablar del diagnóstico o de cómo se diagnostica o de lo que están reclamando, querría hablar un poco más la parte personal. Nada, unos minutos simplemente, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes? Porque o sea, reciben, son asertivos, no sé, ¿no? Cuando acuden a una empresa, a un equipo directivo, explican sus síntomas, las caras, las miradas, o sea, es constructivo. Pues, hay muchas personas que han perdido trabajos, les ha tratado mal en todo esto, porque existía y vamos, existirá. Sí, a ver, hay de todo. Cada vez se está conociendo más, afortunadamente, pero sigue habiendo casos de que no. El típico que te dicen, pues si tienes buena cara. Sí, bueno, tengo buena cara, pero no puedo moverme, no puedo salir, no puedo andar. Gente que sí que te apoya, gente que lo reconoce, sabe de qué va el tema, gente que no sabe ni de qué le estás hablando. Todavía nos encontramos personas que comentas, tengo COVID persistente. Ay, pues me estás contagiando. No contagio, pero tengo los síntomas. Gente que no sabe qué es y gente que lo niega, negacionistas. Claro, las empresas, si a ti el IMSS te da el alta después de los 18 meses, porque claro, muchos somos ya de 2 años, incluso 3 años casi. El IMSS te está dando las altas sin ni siquiera pasar tribunal médico, sin tener en cuenta nuestros síntomas, nuestras pruebas. Si el IMSS te da alta, como una empresa, ¿qué va a hacer? Pues tú tienes que volver a trabajar. Estamos teniendo muchos despidos, estamos teniendo problemas
en las empresas, pues, pero no tampoco por culpa de las empresas. Si a ti te dan el alta, tú tienes que volver a trabajar, es que es la ley. A ti te dan el alta del INS, tú tienes que volver a trabajar. Claro. Si no puedes trabajar, ahí es cuando entra la empresa, cómo se porte. Yo he tenido mucha suerte. Yo ahora mismo estoy en el paro porque no puedo volver a trabajar. El INS me dio el alta. Mi empresa se portó de maravilla conmigo. Pero hay otras empresas pues que no tienen la capacidad y te tienen que despedir sin más. Te tienen que despedir. Bueno, pues para evitar todo esto, recordamos la fecha, la hora de la concentración. Invitamos un poco también a todos los que nos vean y nos escuchen a que os acompañen mañana. Sí, desde luego. Está todo el mundo invitado, que pase, es aquí mismo en la Plaza España, a las 12 de la mañana, que pasen, que intenten conocernos un poquito más y que escuchen nuestras reivindicaciones, que tampoco pedimos que seamos los primeros en nada, simplemente que nos traten como en otros sitios están tratando y con un poquito de lo que tiene que ser un tratamiento médico, que te diagnostiquen y te atiendan. No pedimos nada más. Que se adecue un poco más, nunca mejor dicho, el sistema sanitario también al COVID persistente. Fernando Elosúa, gracias por ser portavoz. Muchas gracias a vosotros. Y por venir hasta los estudios en un día como hoy. Gracias por seguir dándonos voz. Suerte mañana, siempre. Gracias. Muchas gracias.